Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, en este caso desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Vamos a hablar hoy con Alberto Moreira, uno de los autores, directores de Diversidad Biológica Marina. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Martín? Gracias. Un gusto estar con vos en esta edición especial de Los Otros Libros para hablar de un texto que tiene que ver con el derecho internacional. Bueno, sí, exactamente. La obra, el trabajo, toma como objeto de estudio un proceso de negociación que se está dando en Naciones Unidas para un régimen internacional sobre diversidad biológica marina en aquellas áreas que no están sometidas a la jurisdicción de los estados, es decir, en alta mar y en los fondos marinos y oceánicos, la zona. A partir de ese proceso de negociación, bueno, empezamos un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata y ese proyecto nos permitió convocar a investigadores de Brasil, el Centro de Estudios de Derecho del Mar de la Universidad de San Pablo y luego también incorporar a investigadores de la Universidad del Rosario de Colombia. Así que bueno, muy felices porque este es el producto de varios años de investigación conjunta, internacional e interdisciplinaria. Alberto, ¿y cuáles serían los puntos en común? ¿Cuáles serían los ejes centrales de ese acuerdo? Mira, el proceso ya lleva muchos años y toca temas que son muy complicados de resolver. Imagínate que estamos hablando de espacios muy grandes, con grandes recursos naturales, con una gran biodiversidad, en donde ningún Estado ejerce jurisdicción, ningún Estado tiene soberanía ni derechos soberanos, pero los están usando esos espacios. Entonces hay que ver cómo se puede regular, establecer un régimen universal que permita el acceso justo, el acceso equitativo a los Estados y por el otro lado que proteja esto que es un bien común, ¿no? Los ejes del acuerdo son 4. Uno se refiere a los recursos genéticos marinos, un gran tema que tiene mucha connotación económica, por supuesto. Después, la evaluación de impacto ambiental, que es una herramienta de gestión muy importante que tiene que ser desarrollada, y las herramientas de gestión basadas en el área, es decir, en particular las áreas marinas protegidas, que es un modo de tratar de conservar estos espacios, y por último lo que es generación y transferencia de tecnología marina. Esos son los 4 núcleos o ejes centrales, pero se van atravesando otros temas que son los temas transversales, como por ejemplo la institucionalidad, el financiamiento, solución de controversias. Hoy la explotación en esos sectores no está controlada. Claro, es complicado porque el alta mar sí tiene un régimen que lo establece la CONVEMAR, que es la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, aunque hay estados que no son parte de la CONVEMAR y bueno, se regula por otros acuerdos. Pero lo cierto es que hay aspectos como, por ejemplo, los recursos genéticos marinos que no están regulados en la CONVEMAR, porque en el momento que se negoció, en el momento que se aprobó la convención, si bien ya se sabía que había un recurso muy valioso, no se conocía tanto y se prefirió no avanzar. Pero bueno, hay estados que están explotando los recursos genéticos. Por ejemplo, las industrias farmacéuticas, cosméticas, están usando estos recursos. Y bueno, ¿quién accede? ¿Cómo se reparten los beneficios? Teniendo en cuenta que es un espacio no sometido a la jurisdicción estatal. Eso es uno de los temas, ¿sí? A los que se cruzan otros aspectos que tienen que ver con la gobernanza o el manejo de los mares, la ordenación territorial o digamos, geográfica de los mares. Bueno, es un tema muy complejo, pero muy necesario, ¿no? Me hacías acordar, Alberto, cuando hablabas de esto, ¿no? de la necesidad de encontrar un consenso a partir de una iniciativa de las Naciones Unidas, Claro. de este gran acuerdo de 2015 que se firma para el desarrollo sostenible, ¿no? Se puso como meta el 2030, parecía muy lejano el 2030, estamos cada vez más cerca y ninguno de esos objetivos, reducir la pobreza, asegurar la alimentación y el acceso a la salud a toda la población del mundo, se han cumplido. Dentro de este tema, que es el tema de estudio que has abordado, ¿hay plazos? ¿Podemos establecer una fecha para ser optimistas y decir, bueno, en este lapso tenemos que llegar a un acuerdo porque si no, nos vamos a quedar sin recursos?
Mira, es interesante lo que vos decís. Vos estás hablando, más que del acuerdo, estás hablando de la agenda política, que es la Agenda 2030, y los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se suponía que se podían alcanzar en el 2030 y que no se van a alcanzar, y que por supuesto la pandemia también confabuló para que no se alcancen. Pero dentro de los objetivos está la protección de los océanos, y dentro de esos compromisos estaba justamente proteger un porcentaje de las aguas internacionales. Así que tiene que ver con esto, si bien ya venía desde antes negociándose o trabajándose, la Agenda 2030 impacta. Ahora, si vos me decís qué plazos manejamos para el acuerdo, no te lo puedo decir. ¿Por qué? El acuerdo, la resolución de Naciones Unidas que ordena, que dispone llevar a cabo la negociación, preveía 3 conferencias sustanciales, es 3 conferencias de negociación sobre el contenido del acuerdo. Se llevó a cabo la primera, se llevó a cabo la segunda, se postergó la tercera en varias oportunidades, se celebró la tercera, no se llegó a un acuerdo, se celebró una cuarta, se incorporó una nueva conferencia, una nueva sesión sustantiva y todavía no hay un texto que esté consensuado, aunque estuviera el texto consensuado. Luego hay que pasar a la etapa de la firma y la ratificación de los estados para que entre en vigor. O sea que todavía estamos un poco lejos de tener un instrumento vinculante. De todas maneras, hay que decir que el esfuerzo vale la pena, es necesario y se está trabajando mucho. Y por eso este libro, porque este libro tiene una perspectiva regional. Fíjate que hablaba de Argentina, de Brasil, estaba hablando de Colombia. Regional porque a nuestra región, el mar, le interesa y mucho. Argentina con la costa que tiene, Brasil con la costa que tiene. Entonces, una mirada regional a veces permite contrarrestar esas posiciones hegemónicas que vienen de estados que van a imponer agenda o van a imponer regulaciones. Entonces, es muy importante estos trabajos, es muy importante la vinculación entre los investigadores y los representantes de los estados que van a las conferencias. Nosotros tenemos muchos amigos, profesores que son delegados nacionales en la conferencia intergubernamental. Alberto, más allá de esta voluntad, queda claro en el trabajo que hay puntos en común entre investigadores de distintas áreas de, por ejemplo, Brasil y la Argentina. Coincidimos con vos en la importancia de esa unión estratégica, ¿no? Para plantar con fuerza una postura. Digo, a nivel estados, ¿Brasil y la Argentina coinciden en eso? ¿Es una política de Estado tanto para un país como para el otro, más allá del gobierno que haya? Mira, yo creo que la ubicación geográfica y la extensión de costa hace que tengan intereses en común. Pero además de eso, en el caso de este proceso que se conoce como BBNJ, BBNJ, porque son sus siglas en inglés, los países, los estados de América Latina y el Caribe se han nucleado en lo que se llama la CLAM, un grupo de interés de estados y han llevado a cabo reuniones periódicas, consensuado posiciones comunes. O sea que creo que en este caso podemos decir que se trabaja con una mirada bastante regional. Pero me gustaría comentarte algo respecto del libro y respecto de las investigaciones en derecho ambiental. Naturalmente requieren, además de la mirada jurídica, que es la nuestra, la mirada desde las ciencias biológicas. Por eso este libro tiene entre sus autores y en uno de sus coordinadores a biólogos marinos. Y los primeros 3 trabajos de la obra son aportes desde las ciencias biológicas. Inexorable, porque estamos hablando de diversidad biológica, ver cómo se conserva, cómo se protege, tenemos que tener conocimientos, por lo menos herramientas de otras disciplinas. Por eso es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo internacional, que se ha publicado en Argentina gracias a EUDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también se ha publicado en Colombia en virtud de un acuerdo con la editorial de la Universidad del Rosario, que es una universidad muy importante del país colombiano. Alberto, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, me gustaría que nos cuentes también por qué elegiste dentro del abanico de opciones que ofrece el derecho este tema. ¿Por qué te especializaste en esto? Es interesante porque yo soy profesor de Derecho Internacional y a partir del Derecho Internacional empecé a interiorizarme del Derecho Internacional Ambiental, que es uno de los subsistemas dentro del Derecho Internacional.
y la verdad que es uno de los temas más apasionantes, más actuales, más modernos. Y dentro del derecho ambiental, a partir de trabajos con otras universidades, ver la protección marina como el objeto de estudio. Y bueno, y dentro de eso, estar atento a los desarrollos que se estaban dando a nivel internacional en un acuerdo que es muy importante, que puede tener un impacto muy fuerte, porque además se inserta en otros instrumentos, la CONVEMAR propiamente dicha, la convención, con el riesgo de que a través de un instrumento complementario se modifiquen algunas de las disposiciones de la CONVEMAR, cosa que nos ha pasado con otros instrumentos complementarios, siempre en perjuicio de los estados en vía de desarrollo. Entonces, también alertado por eso, el trabajo pone en blanco y negro algunas de estas riesgos que constituyen, a través de un acuerdo complementario que debe ser compatible, se modifiquen algunas cláusulas de la CONVEMAR. Alberto, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias a vos, como siempre. Alberto Moreira, el autor de Diversidad Biológica Marina, texto que te recomendamos hoy en los otros libros. Hasta la próxima.